todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo un nuevo trabajo perfecto para aprovechar todos los retales de tela que nos van quedando por casa de otros trabajos. Vamos a hacer dos modelos de neceseres que veis que son distintos, pero se hacen con una técnica realmente similar. Solo va a cambiar el número de piezas que vamos a emplear en un modelo y en el otro. Son muy sencillos de realizar y tardamos una tarde en tenerlos listos. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el proyecto de hoy necesitamos preparar los siguientes materiales. En primer lugar, distintos retales, trocitos de tela que tengamos por casa que combinen entre sí. Vamos a necesitar una tela que emplearemos en el forro del neceser. Para darle cuerpo y forma emplearemos guata de algodón. Y por último utilizaré una cremallera de las que se conocen como decorativas o japonesas, porque la vamos a colocar directamente sobre el lado exterior. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Vamos a comenzar preparando el modelo que es más alargado y para ello necesitamos recortar 17 cuadrados del mismo tamaño. Yo los he cortado de 7 centímetros por 7 centímetros, pero un poco en función de los retales de tela que tengáis y también del tamaño final que deseéis de vuestro proyecto, lo podéis hacer con una medida o con otra. Ahora lo que hacemos es colocar sobre la mesa los distintos cuadrados que tenemos para ver los colores, ¿no? Cómo los vamos a ir mezclando y colocando. Entonces, en primer lugar tenemos que formar una fila, una diagonal con 5 cuadrados, luego haríamos otra con 4, luego colocaríamos 2 cuadrados más en este extremo, 4 también por aquí. Y por último, 2. Estos son los cuadrados que tenemos que colocar y la forma de disponerlos. Ahora los voy a mezclar un poco para que los colores queden más o menos armoniosos una vez mezclados. Una vez que hayáis colocado los distintos cuadrados formando una composición de colores que os guste, lo que vamos a empezar es a coserlos entre sí. Si los separo de esta manera, veis que tenemos como 5 tiras distintas, una compuesta por 2, otra por 4, otra por 5, otra por 4 y otra por 2 cuadrados. Entonces lo que tenemos que hacer es coserlos entre sí. Para ello tomamos los cuadrados, alineamos los bordes poniendo derecho con derecho y por aquí vamos a dar un pespunte. Este pespunte podéis darlo bien utilizando un margen de 1/4 de pulgada o de 1 centímetro. Tened en cuenta que en función del margen que utilicéis, el trabajo va a quedar un poquito más grande o un poquito más pequeño, pero realmente el impacto en el resultado final es mínimo. Voy a empezar a coser estas dos piezas y vamos continuando. Ya he unido estas dos, las dejo en la mesa de nuevo en su posición y continúo uniendo, por ejemplo, estas dos. Cuando haya unido estas dos entre sí, pues voy incorporando las demás que tengo sobre la mesa en el orden que hemos fijado. Voy a ir formando el resto de tiras y os enseño cómo las unimos entre sí. Ya tengo formadas las 5 tiras y ahora lo que vamos a hacer es unirlas entre sí. Para ello resulta imprescindible planchar. Entonces, en el primer caso, planchamos montando las costuras, las dos, hacia el mismo lado, da igual hacia el lado que prefiramos. Y las dejamos en su posición. Entonces, en este caso yo he montado las costuras, como veis, hacia abajo. Pues en la tira siguiente voy a montar las costuras hacia arriba. Esa es la única precaución que tenemos que tener en este trabajo, que es ir alternando la forma, el sentido en el que montamos las costuras. ¿Para qué? Para que ahora cuando unamos las tiras entre sí nos sea mucho más sencillo y nos queden perfectamente cuadrados los puntos de unión de los distintos cuadrados. En este caso veis que montan hacia abajo, pues en la siguiente montarían hacia arriba y así sucesivamente.
Con las tiras ya planchadas, alternando el sentido en el que montan las costuras, unirlas entre sí es bastante sencillo. En este caso tenemos que unir esta tira, estos dos cuadrados, con estos dos. Entonces ponemos derecho con derecho y fijaros que lo que tenemos que hacer es alinear al borde. Entonces, como las tiras están montando en sentidos contrarios, esta monta hacia arriba y esta monta hacia abajo, alinear en este punto es súper fácil porque automáticamente se coloca por el grosor de las telas. Aquí en este lado izquierdo hay un poquito más de grosor y aquí en el lado derecho, en la tela gris, es donde tengo un poquito más de grosor. Entonces colocarlo en su posición, simplemente ya lo veréis con la mano, se coloca perfectamente. Entonces ahora ya, como son tiras un poquito más largas, las podemos sujetar con una pinza o con un alfiler para del mismo modo dar aquí un pespunte con el margen que estéis utilizando. Mirad, ya di la costura y al abrir, fijaros qué bien queda el punto de encuentro de los 4 cuadrados, queda justo en su posición. Ahora vamos haciendo lo mismo con las distintas tiras, vais a ver que es fácil. Simplemente vamos a los puntos de encuentro, a las costuras, que es donde vamos a ir alineando, y en cada una de ellas ponemos una pinza para que no se mueva y vais a ver que queda perfecto. Voy a ir sujetando esta tira y voy a coserlo del mismo modo. Luego ya uniré las que nos quedan y ya os enseño cómo quedan todos los cuadrados unidos entre sí. Ya he unido todas las tiras entre sí y si os fijáis, los puntos de unión de los distintos cuadrados quedan perfectos con el pequeño truco de ir alternando el sentido en el que montan las costuras. Ahora lo que vamos a hacer es planchar ya bien la pieza para que quede perfectamente asentada. A continuación vamos a cortar estas 4 piezas alineando la regla justo en estos puntos. La colocamos de esta manera y con la ayuda del cúter cortamos en ambos lados. Primero aquí y luego hacemos lo mismo en el otro extremo. A continuación formamos un sándwich compuesto por guata de algodón, la tela que vayamos a utilizar para el forro y la pieza que hemos elaborado con los retales de cuadraditos. Y entonces vamos a dar un pespunte todo alrededor de esta pieza, dejando en uno de los lados más largos una apertura pues de unos 7-8 centímetros por donde luego voltearemos la pieza. A la hora de coser, lo más importante es que deis la costura con el mismo margen en el que hemos utilizado para unir los distintos cuadrados entre sí. Como veis, ni la guata ni la pieza de forro están cortadas al tamaño de la pieza principal. Lo haremos posteriormente una vez que demos el pespunte porque así nos va a quedar mucho más exacto. Mirad, ya estoy recortando las piezas al tamaño de la pieza principal. Ya he dado todo el pespunte, salvo un pequeño espacio que he dejado sin coser en esta zona de aquí. Ya he ajustado todo el exceso de tela. Ahora, por el lado al revés, lo que hacemos también es retirar el exceso de guata que tenemos sobre la costura con una tijerita pequeña y con mucho cuidado de no cortar las telas principales, vamos retirando este exceso. Este paso es importante para que luego al voltear no nos queden las costuras abultadas. Con el exceso de guata retirado solo nos quedaría, por un lado, en estas esquinas recortar un poco el exceso de tela para que no quede abultado y en estos picos interiores dar unos piquetes, que son unos pequeños cortes, sin llegar a tocar la costura, para que luego cuando volteemos la pieza no tire en esa zona. Cuando hayamos dado todos estos cortes y estos piquetes, voltearemos nuestro trabajo. Por la apertura que hemos dejado, sacamos todo el interior hacia afuera. Y lo que tenemos que hacer es sacar muy bien
las piezas de los lados, las que tienen estas esquinitas. Ya he volteado completamente la pieza y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar a puntada escondida la apertura que hemos dejado. Fijaros que hemos sacado muy bien las esquinas y además estos puntos los hemos asentado. Para cerrar la apertura a puntada escondida, lo único que tenemos que hacer es alinear bien los bordes en la posición que pide y de momento vamos a sujetar con unas pinzas o con unos alfileres. Con los dos bordes bien alineados tomamos una aguja que sea finita y un hilo al tono de las telas. Yo en este caso voy a usar uno en tono blanco que no va a destacar prácticamente y comenzamos a dar las puntadas. El hilo lo tenemos que tener hacia nosotros, justo a la misma altura lo metemos en la otra tela, la que tengo más próxima a este dedo, avanzamos por el interior de esa tela y justo a la altura que sacamos la aguja pues cruzamos y de esta manera vamos a ir dando puntadas que prácticamente no se ven. Termino de coser y os enseño el resultado. Ya he cerrado a puntada escondida la apertura que habíamos dejado para voltear la pieza y además la he planchado. Ahora lo que voy a hacer es diseñar el acolchado que quiero que tenga mi trabajo. Es un paso optativo, si queréis lo podéis dejar aquí sin acolchar. Y también el acolchado podéis hacerlo a vuestro gusto. Ahora os voy a hacer una propuesta y en el otro modelo que es el del neceser os haré otra propuesta de acolchado. En este caso lo voy a hacer en uno de los cuadritos para que lo veáis. Tomo un rotulador de los que luego se pueden borrar y lo que voy a hacer es acolchar el centro del cuadrado de esta manera. Voy a acolchar justo por donde estoy marcando con el rotulador. Con la ayuda de una regla estoy haciendo unas líneas todas a la misma distancia de la costura y por esta marca que estoy haciendo, que la voy a hacer en todos los cuadrados, voy a acolchar. En mi caso lo voy a hacer a máquina. También tenéis la opción de acolchar a mano, que queda muy bonito. Mirad, ya he terminado el acolchado y veis qué bonitos quedan estos cuadrados justo alrededor de cada uno de los cuadrados de tela. Ahora lo que tenemos que hacer es ya comenzar a montar el neceser o estuche. Lo que tenemos que hacer es unir estos lados del cuadrado rosa con los lados de los cuadrados contiguos, es decir, este lado lo vamos a unir con este y este otro lado con este del cuadrado blanco. En esta zona haremos exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos? Poner derecho con derecho, alinear perfectamente los bordes, sujetar con una pinza para que no se nos mueva y comenzar a coser a mano. A continuación, con una aguja al tono de las telas, vamos a coser a mano estos dos lados. Para ello, fijaros que tenemos 4 capas de tela aquí, una de forro, una rosa, una azul y una de forro. Solo vamos a coser las del interior, la rosa más oscura y la azul, con una puntada que se conoce como repulgo. Esta puntada se da de la siguiente manera. La aguja solo toma estas dos telas y la vamos a meter en perpendicular, de esta manera. Saldremos y avanzamos por este lado y volvemos a meterla en perpendicular. De esta manera vamos a unir las piezas entre sí y por el lado del derecho esta costura prácticamente no se va a ver. Voy a terminar de coser este lado y os enseño cómo continuamos. He unido este primer lado, el azul al cuadrado rosa, y ahora nos quedaría el siguiente lado, que lo hacemos del mismo modo. Alineamos bien los bordes de la tela, sujetamos con una pinza y lo cosemos utilizando el mismo tipo de puntada. Voy a coser este lado y también este otro y ya continuamos. Mirad, ya he cosido las esquinas y además en esta zona de aquí, donde queda abierto, he dado también unas puntaditas aproximadamente 1 centímetro. Ahora lo que hacemos es voltearlo
y ya vamos viendo la forma definitiva que tiene nuestro estuche. Ahora tenemos que incorporar la cremallera. Yo en esta ocasión voy a utilizar una cremallera decorativa o japonesa que se cose directamente por el lado del derecho, como os voy a mostrar. Si no tenéis este tipo de cremallera podéis utilizar una normal, pero lo que haríais es colocarla de esta manera por el interior y la sujetaríamos dando unas puntadas a mano. Vamos a colocar ahora la cremallera, la abrimos y alineamos los bordes de la cremallera con el borde del neceser o pequeño estuche que estamos realizando y lo vamos sujetando con pinzas. Vamos a procurar que quede la misma distancia de cremallera sin utilizar en ambos lados. Ahora cuando la acabe de colocar veo si la tengo que mover un poquito o no. Y ahora para coserla tenemos dos opciones, o bien damos unas puntadas muy pequeñitas con un hilo al tono por aquí, sujetando ambas telas, o bien con un hilo tipo mouliné de los que se utilizan para bordar, vamos a ir dando unas pequeñas puntadas en cada una de estas flores para sujetar la cremallera y que además nos quede todavía más decorado por la parte de fuera nuestro neceser. Entonces simplemente voy a ver, comenzaríamos por aquí, por la que está más al extremo, y vais a ver las puntadas que damos, qué simpático queda este detalle. Veis que tenemos unas florecitas que tienen un agujerito central y unos agujeritos a los lados, como 5 pequeños pétalos, y entonces vamos a ir bordando de esta manera. Lo que es importante es que no traspasemos al interior. Como tenemos guata, podemos deslizar la aguja perfectamente por el interior. Voy a terminar de coser esta florecita y os enseño el resultado. Ya la tendríamos y nos iríamos a la siguiente deslizando la aguja por el interior, como podéis ver. Termino de colocar este lado de la cremallera y luego colocaríamos el otro extremo. Con este lado de la cremallera cosido hago lo mismo con el otro extremo, tomando la única precaución de asegurarme que está correctamente alineada. Con la cremallera cosida por ambos lados, lo que vamos a preparar son los remates que le vamos a poner en cada uno de los extremos para que quede mejor terminada. Para hacer los remates de la cremallera tomamos un pequeño retal de tela al tono, doblamos a la mitad y sobre uno de sus lados dibujamos un rectángulo que va a tener un tamaño de 3 centímetros de alto contado desde el borde por 2,5 centímetros de ancho. El ancho lo he calculado en función de la cremallera. Para las cremalleras tipo japonés o decorativa como la que yo he empleado, ese ancho es el que va bien. Si tenéis otro tipo de cremallera, os aconsejo que lo midáis antes de dibujar la pieza. Como veis, es un rectángulo y lo que voy a hacer en las esquinas es redondearlas un poquito a mano. Ahora daremos un pespunte justo por esta marca. Con el pespunte dado vamos a recortar dejando un margen de algo menos de 1 centímetro alrededor de la costura que hemos dado y luego voltearemos la pieza. Con la pieza volteada doblamos como medio centímetro hacia el interior el borde y vamos a meter esta pieza por la cremallera. Meteremos la cremallera justo en el interior, de esta manera. Vamos a ir dando puntadas pequeñitas para unir ambas piezas.
Mirad, ya he puesto los dos remates en los extremos de la cremallera y así queda terminado este pequeño estuche que veis que se hace súper fácil y que además nos permite utilizar muchos de los pequeños retales que nos quedan por casa. Si en vez de 17 cuadrados, como hemos hecho en el modelo alargado, utilizamos solo 10, el resultado va a ser un tipo de estuche más adecuado como neceser si utilizamos cuadrados grandes o como monedero si utilizamos cuadrados más pequeños. La disposición de los cuadrados tendría que ser esta: 2, 3, 3 y 2. Los uniríamos del mismo modo que hemos hecho en el modelo anterior y posteriormente los que tenemos que cuadrar, que cortar, serían en este caso los dos en tono rosa. Voy a unir todos los cuadrados, voy a coserlo, voy a voltearlo y ya cuando lleguemos al paso del acolchado os voy a enseñar otra propuesta diferente a la que hemos hecho en el primer modelo. Ya he preparado todas las piezas, las he cosido entre sí, he cortado las dos rosas, las he unido al forro y a la guata, he volteado y he cerrado a puntada escondida el lado que había dejado abierto. Ahora lo que os quiero enseñar es la otra opción de acolchado que os propongo. En el primer modelo hemos acolchado los cuadrados individualmente y otra forma de acolchar este tipo de trabajo sería trazar unas líneas uniendo todos los puntos de encuentro. Daríamos por aquí un pespunte, lo voy a ir marcando con rotulador para que lo veáis. Daríamos otro pespunte justo por aquí y aquí daríamos el último en este sentido. Unimos todos estos puntos y trazamos. Y luego en el otro sentido uniríamos las diagonales de esta otra manera y entonces en cada cuadrado vamos a tener un acolchado en cruz. En este, por ejemplo, veis muy bien de lo que estoy hablando. Voy a terminar de trazar todas estas líneas y lo voy a acolchar para enseñaros el resultado. Mirad, ya lo he cosido a máquina, el acolchado, y veis el efecto que hace, que también es muy bonito. Vamos a verlo por el lado del revés, que veis que se forman unos cuadrados justo coincidiendo con las diagonales de los cuadrados de tela. Ahora ya lo que tendríamos que hacer es montarlo de manera absolutamente equivalente a la que hemos hecho en el primer modelo. Uniríamos este lado con este con este, y aquí este azul oscuro con el gris y el gris con el de flores. Y luego ya colocaríamos la cremallera. Se hace exactamente igual, lo único que hemos hecho distinto es el número de cuadrados que hemos colocado y que en este caso los he hecho un poco más grandes para tener un pequeño neceser. Si los hubiéramos hecho con los cuadrados del tamaño del primer modelo, lo que habríamos obtenido es un pequeño monedero. Así queda terminado el otro modelo, en el que hemos utilizado muchos menos cuadrados que en el modelo que queda más rectangular. Este es más tipo neceser y el otro sería más tipo estuche o cartuchera. Como veis, cualquiera de las dos opciones queda realmente bonita, son sencillas de hacer con cualquiera de las opciones de acolchado que os he dado y en un momento los podemos tener listos. Además, nos permiten reciclar pequeños restos de otros trabajos que siempre nos van quedando. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.